empiece, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Carla Ramírez Pulido, la coordinadora de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, y le doy la más cordial bienvenida a toda la auditoría a esta conferencia que nos va a dar la licenciada Anel Tagle Varela, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en el Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos y en materia de género. Actualmente desarrolla estudios de maestría en Filosofía de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia en la Universidad de Sciences Po en París y realizó estudios de actualización en la Universidad de Ginebra. Ha participado en diversos moot courts de derechos humanos a nivel internacional y ha realizado diversas investigaciones en derechos humanos en el ámbito internacional y regional. En el ámbito profesional colaboró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el área de admisibilidad de casos y desde hace 5 años colabora en la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, desarrollando las políticas en materia de atención a casos de violencia de género y derechos humanos. Entre sus actividades, ha coadyuvado en la implementación del protocolo para la atención a casos de violencia de género en la universidad y desde hace 2 años y medio es subdirectora y responsable del área de género de la Oficina de la Abogacía General. Anel, muchas gracias por estar aquí. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Carla, por la invitación. De verdad es un gusto estar con todas y todos ustedes que nos pueden ver desde las pantallas. Aquí la tecnología, la verdad, ha sido muy beneficiosa en ese sentido. Y bueno, yo este día les voy a compartir mi presentación, que es una propuesta, por supuesto, que busca dar, digamos, elementos importantes para platicar, conversar, reflexionar, repensar la forma de la atención de los casos de violencia de género, pero ahora desde la descolonización y también desde un sistema pues que poco a poco vaya repensando también las formas en las que se ha regulado y se ha acercado este acompañamiento a las personas que viven violencia de género. Y para ello es importante que pensemos y reflexionemos que nuestra cultura occidental, como muchas y muchos de ustedes saben, ha sido transversalizada desde una mirada particular, regional, y que se ha, digamos, transversalizado y permeado en muchas culturas, entre ellas las nuestras, pero lo fundamental de esta visión es que ha dividido y ha determinado nuestra realidad a partir de una visión dual y jerárquica. Y esto es importante porque ha impactado en nuestras relaciones, en nuestras instituciones, en nuestras formas de entender, atender y prevenir, en este caso en particular, pues, la violencia de género. Desde los distintos feminismos se ha buscado dar una respuesta, una política integral que permita la prevención de la violencia y reduzca estas brechas de desigualdad, desmantele el sistema patriarcal, atienda de manera diferenciada la violencia de género y, en un momento dado, erradique de raíz este tipo de relaciones. Sin embargo, muchas de ellas también, lo cierto es que se han construido a partir de esta misma mirada occidental que fija y perpetúa estas diferencias duales de la concepción sexogenérica. Desde los feminismos descoloniales, que es una de las propuestas que traigo a la mesa a repensar, se busca construir una nueva propuesta de abordaje que vaya más allá de esta dualidad y de esta jerarquización, que no disocie el sentir del pensar y transforme el sistema de desigualdades. Entonces, trataré de realizar esta breve propuesta en 3 apartados genéricos. La primera, evidenciando la construcción occidental dual de nuestro concepto del mundo y eso como, en un segundo punto, puede afectar y ha afectado la construcción del derecho y esta en la atención de la violencia de género. Y finalizar con la propuesta descolonial para la atención de la violencia de género, la erradicación de la discriminación. Listo. Entonces, decir que esta ciencia occidental que ha obedecido a ciertos principios ordenadores
Generalmente se ha definido por el paradigma cartesiano que ha separado y bueno, ha imperado esta visión de separación entre el sujeto y el objeto. Y esto pues ha generado una cosmovisión fragmentada que ve un mundo de objetos que pueden ser sometidos a observación, que pueden ser sometidos a la disposición de este sujeto que también se plantea problemas y que tiene la facultad y la sapiencia para poder realizar conjeturas, hipótesis y determinaciones sin tomar en consideración em, las particularidades de este otro ente que ha sido objetivizado. Y esto lo podemos ver en las diferentes disciplinas, por ejemplo, la filosofía y la investigación reflexiva versus la ciencia y esta investigación que sí tiene un carácter objetivo. Entonces, el efecto que podríamos decir genera esta división, primero, por un lado, es una oposición binaria de estos docentes, de estos dos polos que además se entienden como opuestos, antagónicos e irreconciliables. Y aquí yo les pongo unos ejemplos, eh, por mencionar algunos, esta visión de naturaleza frente a la cultura, el cuerpo frente a la razón, el sujeto frente al objeto, lo femenino frente a lo masculino. Y por otro lado, esta división también ha generado diferencias que se convierten en jerarquías. Y aquí justamente empieza a cobrar sentido esta desigualdad y esta violencia que se ha perpetuado durante mucho tiempo en contra particularmente de las mujeres, porque esta división que ya comentábamos arriba del cuerpo y la razón, de la ciencia y la cultura, también se asocia, genera relaciones complejas y a partir de estas relaciones complejas, estas jerarquizaciones, en donde vamos a tener asociaciones de lo que corresponde a la razón, a lo masculino, al sujeto objetivo, al sujeto que tiene la posibilidad de presuponer y realizar y generar conocimiento frente a la naturaleza que está asociada con la emoción, con lo femenino y con esta objetivización, con la posibilidad de ser dispuesta en todo momento por este sujeto observador. En este sentido, Edgar Morin, que es un filósofo francés, señala que este paradigma simplificador que sigue vigente actualmente en nuestra realidad ha encontrado separar, mutilar y reducir la dimensión que podemos tener para comprender, para entender y explicar el mundo. Entonces, este paradigma simplificador en un binomio jerarquizado limita nuestro alcance de la comprensión y el problema fundamental de mantenerlo vigente, de seguirlo perpetuando, es que ha sido o forma parte de los pilares y los presupuestos fundamentales, no solamente de la ciencia del conocimiento, sino de la propia realidad moderna en la que nosotras y nosotros nos desenvolvemos dentro de nuestras propias instituciones. Okay. Esta dicotomía ha generado particularmente una fragmentación muy evidente entre el cuerpo y la mente. Y no ha sido, ha pasado por diferentes estadios, no ha sido a partir del dualismo cartesiano que ya comentaba, que es el que lo reafirma y a partir del cual se empieza a potencializar, pero sí ha tenido otro tipo de antecedentes, como desde la propia construcción de la religión, ¿no? En donde ya se hablaba de la caída del alma del cuerpo y esta separación como si fueran entes totalmente distintos. Y ya con el dualismo cartesiano se confirma y además se refuerza haciendo alusión a que todo el calor y todos los movimientos que hay en nosotros pertenecen solo al cuerpo, ya que no dependen del pensamiento en absoluto. Entonces, desde este punto, parece que el cuerpo mismo se construye como una máquina ajena que camina por sí misma y en la que no interfieren otros elementos.
En la modernidad, esta ruptura del sujeto con del cuerpo, eh, con la mente, se ve intensificada y se muestra un sujeto independiente a la otredad. Es ajeno a todas las otras personas y todo lo que puede rodear a sí misma a esta persona. Entonces prevalece una soberanía del ego. El cuerpo occidental es el lugar de la censura, es un recinto objetivo, individualizado, indivisible al sujeto y ajeno a todos los saberes, que esto es sumamente importante. Cada individuo construye su representación de manera autónoma, de manera independiente a estos saberes, a la comunicación, a los vínculos, a las comunidades y a las otras personas. Y esto, por supuesto, pues tiene efectos en la creación de cuerpos dóciles y fuertes, ¿no? Em, si ustedes recuerdan, desde Foucault, el cuerpo se construye como un objeto de procesos de disciplina y normalizaciones. Entonces, el cuerpo forma parte de este constructo cultural en donde van a intervenir diferentes relaciones y a partir de esta división lo que se está generando es una forma de poder que mediante otro tipo de elementos como las disciplinas, en las diferentes esferas de las relaciones de las personas, los discursos, las prácticas concretas que Foucault identifica como el biopoder, se generan justamente estas relaciones de desigualdad que probablemente, muy probablemente, puedan ser el eje de estas construcciones de discriminación y de violencia. Entonces, el interés por el disciplinamiento del cuerpo es que justamente permite articular formas de control que permitan disponer de estos cuerpos y se ha dado a partir fundamentalmente desde los siglos XVII hasta nuestra actualidad. Existen diferentes tipos de control, ¿no? Podemos platicar y pensar desde los patrones estéticos que transitan de la superficialidad de la moda y lo que ella implica hacia las prácticas de la belleza, ¿no? Eh, en materia de género particularmente, este tipo de relaciones y de articulación de formas de control, podemos verlas de manera simbólica, ¿no? No tienen que constituir un golpe o un grito para que podamos evidenciar este tipo de control. Y en el caso de la belleza, todas estas actividades relacionadas con un ideal particular de la figura de la mujer y la forma en la que se representa y se presenta a la comunidad, donde es importante que además cumpla con cierto tipo de estándares, por ejemplo, la depilación, el maquillaje, el cabello, cierto tipo de peso, ropa. em, no sé si alguna o algunos de ustedes han visto, pero ahora está mucho en redes sociales, que si una persona pesa más de tantos kilos, entonces ya se debe considerar una persona obesa y eso también genera un cierto de violencia porque ese cuerpo que no cumple con los estándares, entonces no es aceptado, no es bienvenido y es rechazado y objeto de justamente una posición menor respecto a estos cuerpos que sí cumplen con el estándar solicitado y demandado por la sociedad. Otro tipo de poder en donde podemos, o relaciones en donde se pueden ver estas diferencias de poder es en la sexualidad. A partir de este concepto hegemónico en donde se espera que las personas sean heterosexuales, todas las otras identidades, todo lo que no corresponda a esta idealización de las relaciones psicoemocionales y sexuales es excluido también. Lo mismo se podría pensar con estas prácticas en donde, por ejemplo, las familias tienen que ser monógamas o no podemos comprender tampoco las familias en donde intervienen dos mujeres o dos hombres o probablemente más personas y esto reduce
y complejiza muchísimo la forma de interactuar y coloca en una posición de subordinación a estas personas que no lo cumplen. Otro más, por mencionar más ejemplos, está la violencia, el poder en la violencia, en algo más evidente, en la tortura, en la guerra, pero no solamente. La violencia también puede ser de manera sutil, eh, al imponer, como ya decía, este tipo de modelos que parecieran asequibles, pero en realidad resultan inalcanzables. Pensemos también en la feminidad o en el concepto de maternidad. Si no se cumple con ese estándar de lo que se considera una buena madre, también hay un ejercicio importante de violencia y este, no sé, otro ejemplo pueden ser también con el peso que ya relacionaba, los desórdenes alimenticios o ahora las muy promovidas cirugías cosméticas porque la mujer debería de mantener la juventud y entonces se hace necesario, se genera esa necesidad de utilizar otro tipo de medios, entre ellos las cirugías, las inyecciones, para lograr cumplir con ese estándar. Y es importante que comprendamos estas prácticas corporales porque al comprenderlas nos daremos cuenta de que no actúan de manera individual. Estas prácticas se complejizan en el momento en el que se interrelacionan y dado que no actúan de manera individual, eh, tenemos que estudiarlas desde las diferentes posibilidades en las que se crean, se componen y se perpetúan. Entonces, para hacer un adecuado análisis de las relaciones de poder, se exige el establecimiento de una serie de puntos o de eje que permitan diferenciar, por ejemplo, cuando estamos hablando de cierto tipo de privilegios, cuando el objetivo en el objetivo se busca generar, por ejemplo, algún tipo de dominio sobre la persona, es decir, existe una objetivización y un sujeto que puede disponer de esa persona. Eh, los medios a través de los cuales se realizan, por ejemplo, armas, amenazas, cierto tipo de miradas, cierto tipo de comentarios, eh, las formas de institucionalización que también pueden tener este tipo de controles, es decir, en la familia, en el trabajo, en la política, en la educación, a partir de cierto tipo de construcciones culturales, predisposiciones sociales, preconcepciones, estereotipos que se han realizado desde esta construcción separatista y opuesta. Y también esta división de generar los grados de racionalización, es decir, este ejercicio de poder no es un hecho bruto o un dato institucional, ni es una estructura que se mantiene o se rompe, se elabora, se transforma, se organiza, de manera muy estratégica, se adecua también a las demandas sociales y a partir de ahí es que se tiene que adoptar una visión crítica de cómo es que se recompone y si realmente esta estrategia está atendiendo o no, está visibilizando o no estas diferencias jerárquicas que generan cierto tipo de dinámicas de poder y que al final pueden también decantar en discriminación o violencia, especialmente en contra de las mujeres. Ahora, ¿qué ha pasado para la atención de este tipo de acciones de discriminación y de violencia desde estos modelos, ¿no?, que han buscado desestructurar y erradicar desde la raíz, pero desde el mismo modelo? Bueno, existen diferentes trabajos de académicos y académicas al respecto, constitucionalistas, de derechos humanos, desde los propios feminismos que han propuesto políticas, por ejemplo, que busquen un trato igualitario, ¿no? En donde todas las personas
sin importar sus diferencias, puedan ser tratadas de manera igual y entonces todas las personas tengamos los mismos derechos y con eso atendamos de manera homogénea esta situación de discriminación y violencia. A este modelo se le identifica como el modelo de la indiferencia jurídica para las diferencias y justamente parte de este paradigma, particularmente hobbesiano, de un estado de naturaleza y de la libertad salvaje, que va a dejar en manos del Estado la defensa de todas las personas a partir de una igualdad idealizada formal, ¿no? Un segundo modelo, bueno, ya vemos el primer problema, que es homogénea y que plantea una igualdad para todas las personas sin tomar en consideración las diferencias. Un segundo modelo parte de la diferencia jurídica de las diferencias. Es decir, este modelo lo que pretendió y dijo fue, bueno, no podemos homologar a todas las personas, necesitamos hacer cierto tipo de valoraciones en las identidades y lo que generó esto es que al hacer algunas valoraciones de ciertas identidades se desvalorizaron otras. Y esto decantó también en una jerarquización y en una discriminación muchísimo más profunda que tenía como modelos y de diferenciación o de valorización justamente estos estereotipos a partir del sexo, la clase, los grupos étnicos, la religión, el idioma, la situación económica de las personas. Entonces se asumen estatus privilegiados y estos estatus privilegiados tienen acceso a ciertos derechos y a cierto ejercicio de poderes, mientras que a las otras personas se les desviste de esta posibilidad. El tercer modelo buscó, en contraposición al segundo, homologar jurídicamente estas diferencias. Y entonces ya no son desconocidas o ignoradas como en el primer modelo, pero sí van a ser negadas y desvalorizadas. Entonces, todas estas diferencias que pudieran tener las personas no van a ser atendidas. Y esto es mucho peor porque justamente estas situaciones que ya existían de discriminación, de desigualdad, se ven acrecentadas al momento en que no existen ni siquiera la posibilidad de observar que existen estas diferencias. Entonces son ante la publicidad o el pronunciamiento o la solicitud de la visibilización, estas diferencias se cancelan, se reprimen, son menospreciadas, son neutralizadas y son apagadas totalmente. Finalmente llega un modelo mucho más social a partir de este enfoque de derechos humanos que busca la valorización jurídica de las diferencias y a diferencia de los otros tres modelos, sí reconoce y valora todas las características que pudieran ser parte de la identidad de las personas y a partir de estas diferencias adopta mecanismos, digamos, que atienden estas necesidades y estas diferencias para erradicar estas brechas de desigualdad. Entonces, ya en una competencia, si pensamos en una competencia para poder ascender a un puesto de trabajo, si una persona, una mujer o un hombre, dijeran, bueno, pues vamos a tener las mismas oportunidades, estamos buscando a personas que tengan el nivel de doctorado, que tengan 10 años de experiencia en la rama en particular en la que estamos solicitando el empleo y otro tipo de habilidades importantes como el trabajo en equipo, etcétera. Pero resulta que cuando llegan a participar a estas entrevistas a partir de la aplicación de las convocatorias, pues el 90% resultan ser varones y el 10% resultan ser mujeres. Y entonces nosotros diríamos, bueno, pues aquí estamos haciendo una convocatoria abierta a todas las personas, donde no importa su sexo ni su género, y estamos poniendo criterios objetivos. Eso respondería al modelo 1 y 3, ¿no? Entonces, no hacemos diferencias. Pero este último modelo lo que diría es, bueno, pero ¿por qué las mujeres no están
participando? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que realizan estudios de doctorado? ¿Y cuál es el porcentaje también de la participación de las mujeres en el ejercicio de sus carreras en atención a los varones y por qué sucede esta situación? Y aquí entonces podríamos ver que generalmente las mujeres son las que han asumido un rol de cuidado y por eso suelen no continuar con sus estudios y también suelen ser las personas que deciden abandonar su trabajo o disminuir eh, pues la participación pública por la atención que requieren dar en sus casas, para sus hijos, para las personas mayores que necesitan justamente estos cuidados. Y una política diferenciada a partir de este último modelo sería hacer este tipo de, digamos, como más conocidas como cuotas o medidas positivas que permitan equilibrar y con eso poco a poco erradicar la brecha de desigualdad. Ahora bien, desde las propuestas feminista descolonial, aunque este modelo, este último modelo de igualdad, resulta adecuado para observar estas diferencias y valorarlas de igual forma que las demás, en realidad parte también de un modelo individualista que genera exclusión y segregación. Entonces, desde la propuesta descolonial se busca construir una teoría estructural que se dé una lectura estructural de estas desigualdades y de estas diferencias y que entienden a la igualdad ante la ley no solamente como este objetivo de reconocimiento de un derecho o la garantía de un principio, sino de visibilización como una categoría interpretativa y analítica que permita visibilizar que han existido grupos, eh, no son minoritarios, pero no todos son minoritarios, pero sí en una situación de vulnerabilidad, que histórica y estructuralmente se han visto sojuzgados y excluidos por los grupos que han estado particularmente en las posiciones de poder y en la toma de las determinaciones. Y aquí justamente es donde cobran sentido todas estas categorías sospechosas que justamente son categorías analíticas que nos permiten cuestionarnos cuando estamos ante un grupo, y no de manera individual, que ha vivido de manera histórica e importante, pues una exclusión en los espacios de la toma de decisiones. Entonces, una propuesta descolonial en la atención a los casos de violencia de género tiene dos enfoques particulares. El primero es situar que la atención de la violencia de género se tiene que hacer desde un pensamiento que recupere la memoria de las luchas de todas las personas que han contribuido a erradicar el patriarcado. Y esto es importante porque yo les decía al inicio que desde esta visión fragmentada se ha en nuestra modernidad instaurado un individualismo muchísimo más creciente en donde no importan los saberes previos. Y desde esta descolonialidad sí importan los saberes y sí importan la construcción de conocimiento y las luchas que han realizado las comunidades. También desde esta situación de la lucha contra la violencia de género y su atención, la descolonización implica ubicar justamente que los feminismos son muchos y las mujeres también son muchas y con diferentes características. Y entonces no se puede partir de una política tampoco homogeneizada que no tome en consideración estas diferencias de cómo se vive esta construcción patriarcal en el norte, en Estados Unidos, estos feminismos blancos, en Europa también, y cómo lo viven las comunidades indígenas y cómo lo viven las mujeres en una situación de pobreza y cómo lo viven las mujeres con discapacidad y también las mujeres que pudieran tener una interconexión entre todas estas
situaciones sociales. Por otro lado, la propuesta descolonial significa dotar de nuevo contenido al entendimiento del cuerpo, resignificar que el cuerpo humano es y parte de una multidimensionalidad que aspira a lograr un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, en donde hay una visión del sentir y el pensar y el actuar, que muestra importancia en conocer la totalidad y no solamente algo objetivo descarnado. Y esto también es importante en la atención de los casos de violencia de género, y lo voy a acotar al final, porque si nosotras comprendemos que no es un objeto, ¿no?, que no está fragmentado nuestro cuerpo, entonces será importante en el análisis de este tipo de situaciones cómo se sintió y cómo percibió la persona un cierto tipo de conducta. Y aquí justamente cobra sentido cuando a una persona probablemente le parece violento cierto tipo de acto y a otra persona no le parece violento, porque se parte de que el cuerpo no es independiente a la acción, no es y no se puede juzgar que el acoso tiene que tener cierto tipo de elementos y si esos elementos no se están cumpliendo, ya no es acoso. La violencia de género, es decir, o a lo que quiero llegar con esto es que si nosotros comprendemos que no se puede hacer esta división, entonces cobra sentido que la violencia de género tiene un elemento subjetivo de suma importancia para comprender cómo es que un cierto tipo de conducta tiene una afectación o genera un daño a la persona, el tipo de daño y la consecuencia que puede tener en el desarrollo de sus actividades. Y también permite entender que este tipo de violencia no es ajeno o no es ajeno a la comunidad ni es propio de la persona que está siendo afectada por este tipo de violencia. Porque la violencia de género trastoca a la realidad en la que está viviendo esa persona y a la realidad en la que se construye esa comunidad. Entonces, implica cambiar el entendimiento del cuerpo a una totalidad y a una complejidad que busca desestabilizar justamente esta dicotomía y desmantelar esta dicotomía. Esta visión transformadora no pretende o no busca disolver todas estas diferencias sexuales a una única identidad humana o universal en donde todas sean personas, porque si no caeríamos justamente en el primer modelo y en el tercer modelo que buscaban la igualdad. Más bien, desde este modelo lo que se busca plantear es establecer un campo sexual en el que todas las diferencias y las múltiples formas de vivir estas identidades sean aceptadas, que se tenga una concepción abierta de estas formas fluidas, no binarias, cambiantes, y no una división dicotómica a partir de las cuales se construyen cierto tipo de expectativas, cierto tipo de formas de relacionarnos, que si no se entra en alguna de estas cajas, entonces no se es parte y no se forma parte de esa comunidad y no se tiene derecho a esa comunidad. Esta visión descolonial implica entonces adoptar este concepto de género como una categoría relacional que denuncie y devele la subordinación impuesta por el sistema patriarcal a las mujeres, ¿no? Y Julieta Paredes, que es una de las grandes feministas que trabajan estos temas, dice y reflexiona, las mujeres somos la mitad del mundo, las mujeres somos la mitad de todo y ya no es una situación de solicitud de ser sujetas a posibles tipos de reconocimientos de derecho. Es un principio que requiere y demanda nuestra propia realidad. Y de manera ya más concreta en la comprensión de la violencia y de la atención de la violencia, ya yo decía, este descolonialismo nos permite comprender que el daño no es individual, pero también nos permite entender que la reparación requiere y va mucho más allá
de una simple sanción a la persona a la que se le está señalando como responsable. Requiere también conocer cuáles son esas necesidades de la persona y reconfigurar cuál debería de ser el restablecimiento, la reparación no en términos económicos, sino como retejido, restablecimiento de esa comunidad o de los lazos que se pudieron ver fracturados. Porque lo que ha generado esta polarización es que, y esta objetivización es que basta con sancionar y aumentar las penas y excluir y generar a partir del mismo sistema este tipo de reproche, pero realmente sin tener una incidencia en cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las causas y cómo desde una reparación a partir de la comunidad y desde las necesidades de la persona se puede reconfigurar ese orden social y cómo se puede evitar hacia un futuro la realización y la repetición de este tipo de conductas. Entonces, en 3 puntos, esta visión busca comprender una atención no desvinculada del sentir con la acción que sucede en los casos de violencia de género, de la comprensión también de las categorías, analizar si realmente esta categoría jurídicamente y también social, antropológicamente, resulta viable o si necesitamos desde un análisis epistemológico repensar y reconfigurar cuál es el contenido y el concepto de cierto tipo de conductas, cierto tipo de creencias, cierto tipo de pensamientos. ¿En dónde están nuestros estereotipos y por qué se vuelve un estereotipo y cómo podemos erradicarlo? Y también cómo podemos restablecer este tejido para garantizar realmente una erradicación de la violencia, desestructuración de las relaciones desiguales de poder, avance en la reducción de la brecha de desigualdad de género y lograr una transformación estructural y no solamente formal o material, que son las visiones principales de igualdad, sino comunitaria y transversal en todas nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Anel. Por demás interesante tu exposición. Y tenemos una pregunta de Raquel Matías. ¿Son acciones las que nos llevan a hacernos presentes más, no la imposición del lenguaje inclusivo, que parece que es lo que más importa ahora? Creo que más bien es como un comentario, ¿no? Uh-huh. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quiera compartir con nosotros. Ok, bueno, pues en vista de que no hay preguntas, ¿no? Le queremos agradecer en nombre de la Comisión de Equidad a la licenciada Anel por esta magnífica plática que nos ha compartido el día de hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias por su tiempo, su disposición de querer seguir aprendiendo y conociendo más acerca de estos temas relacionados con la equidad de género, con los derechos humanos, con la igualdad y todo lo que respecta en materia de género. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente evento, que es ya ahorita en 15 minutos, por este mismo Facebook Live que estamos teniendo. Erika González dice excelente ponencia y así tenemos varios comentarios. Muchas gracias a todos. Que pasen una bonita tarde. Ahorita nos vemos. Gracias.